Buenas tardes a todos, damos comienzo a la actividad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa de Comunidad y Cultura, que tiene como nombre Psicoanálisis en el Territorio, Cierres y Aperturas, con las invitadas Dina Cárdenas, Alice Leukovich, Rocío Franco. También quiero agradecer a los relatores que están atrás, que van a recibir las preguntas, José Galeano y María do Carmo. Mireiles David Amaral. Quisiera, antes de dar la palabra y introducir a las invitadas a la mesa, hacer un pequeño, como una pequeña introducción a la mesa, dado que también esta mesa es funcionará como un poco cierre de la gestión. Mi nombre es Laura Katz, yo soy directora saliente de Comunidad y Cultura, y quisiera como que en esta mesa sea, como dije antes, como un poco cierre de lo que fuimos trabajando en estos 2 años. Antes que nada quería como agradecer especialmente a mi suplente, Agustina Fernández, colaboradora muy cercana en todo el trabajo de este tiempo, y al equipo que me acompañó, que los quiero nombrar, con Carolina García de Uruguay, Maridel Cantelli de SAP de Buenos Aires, Marcos Korenblick de APDEVA, Margot Schrem de México, José Galeano de Paraguay, de la Asociación Psicológica de Asunción, María do Carmo Meréndez David Amaral de la Sociedad de San Pablo, y Graciela Cardo de la Sociedad Psicoanalítica del Perú. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por acompañar en esta tarea que estoy realmente muy contenta de haber llevado adelante. Un poco a manera de presentación, también quería como recordar que uno de los objetivos que nos propusimos en los inicios de nuestra gestión fue que FEPAL cumpla una función de comunicación y conexión en relación a los programas comunitarios que se están llevando adelante en las diferentes sociedades de la Federación. Que se están llevando adelante ahora, pero que en el momento de que la gestión comenzó, había muchos programas que se estaban llevando adelante en las diferentes sociedades. Sabemos que los programas comunitarios, cuando están atravesados por el psicoanálisis, permiten que el psicoanálisis devenga en un recurso importante para poder dirigirnos hacia la comunidad, tanto en la cuestión teórica como metodológica, para poder volcar a la esfera de lo social y de lo comunitario. Los espacios comunitarios, sabemos, son espacios en donde los vínculos que se generan en su interior tienen un efecto directo en la producción de subjetividad. Pensar la comunidad desde esta perspectiva es pensar las formas del lazo social, como construcciones que actúan como estructuras simbólicas que conforman el tejido humano, que resultan fundamentales para el sostén de la subjetividad. El trabajo de escucha, posición que se encuentra en los fundamentos del psicoanálisis, habilita los recursos necesarios para que en dichos espacios comunitarios la palabra pueda circular. Y de esta manera poder darle al sujeto la posibilidad de armar lazo social a través del soporte de los otros. Esta introducción que hice fue como también una introducción a la gestión, o sea que era como lo que nos propusimos cuando arrancamos, y una de las maneras de llevarlo adelante fue proponer, que lo hicimos, y ahora lo voy a compartir con todos ustedes, un programa que le pusimos como nombre Comunidad en 3 Tiempos. Este programa, Comunidad en 3 Tiempos, es un mapa interactivo. Es un mapa donde tratamos de dar cuenta, no tratamos, sino que la idea era poder incluir en este mapa todos los programas comunitarios que se estaban desarrollando en Latinoamérica
en la relación con las sociedades. Hay una idea que me resultó interesante poder compartirlas, que es una idea que trabaja Deleuze en el libro Mil Mesetas en relación al mapa. Para Deleuze el concepto del mapa es un concepto fuerte. Y él habla que, cito, es un mapa abierto, es un mapa conectable en todas sus dimensiones y susceptible de recibir constantes modificaciones y tiene múltiples entradas. Esta idea es bastante como fuerte, como disparadora de lo que digamos, quedó como plasmado en el mapa interactivo que les voy a presentar. Entonces, el objetivo fue construir una red de comunicación e intercambio de experiencias en relación a los diferentes programas, conocerlos, difundirlos, generar espacios de diálogo para que se puedan enriquecer entre los miembros que están llevando adelante, las sociedades, y finalmente, y esto creo que fue uno de los también impulsores muy importantes, es que FEPAL cuente con una red que englobe a los diferentes programas regionales como un recurso de intercambio muy activo. El programa tiene 3 momentos, por eso se llama Comunidad en 3 tiempos. El primer momento consistió en la construcción del mapa. Para eso tuvimos como que enviar como preguntas y digamos, conectarnos con las distintas sociedades para que cada uno nos mande la información de los programas que estaban trabajando. El segundo momento se llama transmisión de la experiencia. Ahí la idea, que en parte la hicimos y en parte no, porque por todo este tema de la cuestión de que no pudimos, la idea era intercambiar programas, o sea, lo que estaba ocurriendo en distintas sociedades. Hoy esto nos permite un poquito llevar adelante este segundo momento, o sea, el intercambio de experiencias y que cada, digamos, representante de distintos programas puedan contar lo que están trabajando. Y el tercer momento lo llamamos construcción de una memoria, donde el objetivo es construir los diferentes soportes para guardar lo producido a la manera de testimonios. Es importante mencionar que la información que contiene el mapa interactivo, la idea es que pueda ser actualizada 2 veces por año, de tal manera, y esto es lo que me parece muy importante, que este proyecto se pueda sostener más allá de esta gestión, o sea, que sirva como un soporte para futuras gestiones. Consideramos de suma importancia que los conceptos psicoanalíticos permitan pensar la realidad social. Este posicionamiento implica disponerse a trabajar en las fronteras, por un lado garantizando la identidad como psicoanalistas y a la vez exponiendo nuestras conceptualizaciones para afuera. Cuando el psicoanálisis extiende sus fronteras, ilumina otros saberes, habilita el espacio de lo social y de lo comunitario. Y este diálogo permite tanto al psicoanálisis como al campo de las intervenciones sociales se pueda enriquecer y desde ahí poder construir acciones de respuesta frente a problemáticas sociales contemporáneas. Mucho de todas estas propuestas y sobre todo este final que lo estoy leyendo tiene como también estaba esto como en el comienzo. Hoy, leyéndolo a la luz de lo que está ocurriendo, tiene muchísima más fuerza. Me parece que es más contundente. Entonces, ahora sí quería muy cortito pasarles y compartir con ustedes y mostrarles en qué consiste. Está, por supuesto, en los 2 idiomas, español y portugués. Vamos a mostrar el inicio. El inicio tiene, aparte del texto, en el mapa que aparece uno puede cliquear el país
por ejemplo, vamos a poner acá. No, este no, vamos a poner Perú. Y aparecen el mapa del país con los programas que pertenecen a este país. Por ejemplo, vamos a abrir Psicólogos Contigo, se cliquea, y aparece el nombre de la sociedad a la que pertenece. En este caso, Psicólogos Contigo pertenece a un grupo de estudio en formación, psicoanálisis en la comunidad, que es un grupo de FEPAL. ¿Quién es el referente? El tiempo de funcionamiento, el psicoanálisis en, digamos, esto tiene que ver con las áreas, que ahora les voy a explicar de qué se trata, la población con la que trabaja, las temáticas con las cuales trabaja, qué otras instituciones están involucradas y si recibe algún tipo de financiamiento. En general, digamos, todos los programas están organizados de la misma manera: la sociedad, el referente, el tiempo de funcionamiento, el psicoanálisis en y población y temática. Cuando digo psicoanálisis en es porque el mapa está, uno puede entrar por países, como expliqué recién en el caso del Perú, o puede entrar por áreas de trabajo. Las áreas de trabajo tienen que ver psicoanálisis en extensión, que el psicoanálisis en extensión se refiere a cuando el psicoanálisis dialoga con otras disciplinas. Psicoanálisis en difusión son actividades que se realizan abiertas al público. Psicoanálisis en la clínica es atención de pacientes. Psicoanálisis en territorio tiene que ver con actividades que se desarrollan en la comunidad. Y psicoanálisis en formación se refiere a supervisión, seminarios e investigación. Por ejemplo, si nos metemos en territorio, cliqueo, entro por área de trabajo. Esperen que cargue un poquito. Ahí está, territorio. Y aparecen, que es el psicoanálisis en territorio, son las actividades que se desarrollan en la comunidad. En todos los países que hay programas comunitarios que trabajan en el territorio: Argentina, Uruguay, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Brasil. Vamos a entrar a Goiânia, Grupo de Reflexión, Contención y Observación. Cliqueo y aparece no es una sociedad, es un grupo de estudios psicoanalíticos, quién es el referente, el tiempo de funcionamiento, el psicoanálisis en territorio, trabaja con familias en condiciones de vulnerabilidad social y las temáticas son observación de bebé en unidad de terapia intensiva. Se cierra y puedo ir a un programa por ejemplo, en Chile, y tenemos la Asociación Psicoanalítica de Chile, la sociedad, el referente quién es, en este caso Marie-France Brunet, el tiempo, todos están clasificados de la misma, digamos, tienen la misma información: sociedad, referente, tiempo, en qué área, población. Bueno, no quería, digamos, quería presentarlos porque para nosotros fue un trabajo importante, es un trabajo que queremos que quede, que puede como ayudar mucho en investigaciones colaborativas, capacitación y formación, o sea, organizar conferencias sobre algunas temáticas que puedan aparecer, y relato de experiencias y casos de distintos programas, como es el que estamos llevando adelante. Yo creo que en este sentido, que cada sociedad pueda contar con esta herramienta
nos pareció como muy importante para poder dar un direccionamiento, y esta palabra la subrayaría, comunitario, o sea, en qué áreas están trabajando más, en qué áreas habría como que reforzar la actividad comunitaria. Bueno, esta es un poco la propuesta. Esto está subido a la web de FEPAL, o sea que no, después los que les estén interesados les puedo enviar directamente el link, pero está subido a la red de FEPAL. Y bueno, para mí es como como un regalo, de una cuestión muy importante de que esto se transforme en algo que pueda mover y ayudar al trabajo comunitario en todas las sociedades de la federación. Así que cierro acá y ahora sí voy a pasar a presentar a las invitadas de la mesa. Voy a dejar... Ok. Bueno, gracias a mis invitadas por este ratito que me tomé, y voy a presentar a mi primera invitada, Rocía Franco Valdivia. Rocío es psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, magíster en Psicología de la Université Catholique de Louvain-la-Neuve, docente universitaria, investigadora en justicia comunitaria y las problemáticas de género en el mundo rural, consultora para organismos internacionales y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, psicóloga graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rocío, muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Gracias, Laura, por esta invitación de poder compartir la mesa con Dina y con Alice. Ha sido una oportunidad de intercambiar, ¿no? Y hoy será una oportunidad de ir construyendo memoria también. Agradecemos la gestión de Laura en esta manera de darnos vida e integrarnos, ¿no? Yo voy a presentar un trabajo titulado Psicoanálisis en capas, elaborando el miedo en territorios de violencia. Este es un trabajo que he preparado con mis colegas Elizabeth Howard y Cecilia Martínez, también de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Nosotros somos un grupo de trabajo que nos hemos agrupado bajo el nombre de SUNO, ¿no? Y venimos trabajando ya, podemos decir, hace varias décadas juntas, para que se den una idea de las edades que circulan en el grupo, y nos une, digamos, esta preocupación por usar las herramientas psicoanalíticas para entender lo que pasa en nuestras colectividades, básicamente en el territorio rural. Entonces, quiero comenzar, digamos, planteando una pequeña reflexión acerca del psicoanálisis en la comunidad, ¿no? Vamos a aprovechar esta presentación para comunicar a través de una experiencia también nuestra manera de entender el trabajo en comunidad, que creo que es una tarea para FEPAL, ¿no? Ir generando un piso común de cómo entendemos el psicoanálisis en comunidad, no para homogenizarnos, porque creo que la riqueza está en la diferencia, pero para poder establecer líneas de diálogo entre nosotros. Entonces, una primera reflexión que queríamos plantear era la idea de que la comunidad se asocia a la idea de territorio o espacio físico. Y queríamos remarcar que nosotras, como muchos otros grupos de FEPAL, ¿no? La comunidad más bien es un campo de encuentro, ¿no? Es un campo de encuentro, por lo tanto la comunidad es un sujeto colectivo y vivo que habita en un territorio con historia. Por ello, cuando nos acercamos a la comunidad y ofrecemos espacios grupales, ¿no? El discurso de este grupo va a estar atravesado por historias sociales, políticas, económicas que tiene la comunidad. Entonces, ¿no? Se trata de una historia que trasciende al grupo y al mismo tiempo lo implica. Esto para nosotros es muy importante, tomar este aspecto contextual. Cuando escuchamos el discurso de un grupo, el grupo habla también por la comunidad. Sin embargo, el grupo no es la comunidad.
Al respecto, deseamos tomar un par de ideas que colegas de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, APU, compartieron con nosotros en una oportunidad en que tuvimos de viajar a Montevideo y conversar con ellos e intercambiar trabajos, ¿no? Son dos ideas las que queríamos rescatar de ese diálogo riquísimo. Una es esta idea de llevar el psicoanálisis a la comunidad, que es algo que se dice mucho también cuando tenemos este tipo de encuentros, ¿no? Y reflexionamos cómo en realidad no es el psicoanálisis quien va a la comunidad, sino somos los psicoanalistas quienes salimos a la comunidad. Y es a través de ese encuentro que nuestra teoría enfrenta retos y se enriquece. Cuando trabajamos con poblaciones en situación de exclusión, la teoría psicoanalítica constituye un referente teórico que nos sostiene para pensar el lazo social fallido, entre otras cosas. Las fantasías, afectos, miedos, incertidumbres que la comunidad mueve en los psicoanalistas producen aprendizajes valiosos para nuestro quehacer dentro y fuera del consultorio. Queremos también ahí subrayar que hay una suerte de puente comunicante, ¿no?, entre la experiencia más clásica, por llamarla de alguna manera, que se da en el consultorio, en el encuentro del tú y tú, ¿no?, a este otro encuentro que es el espacio en comunidad, que es un encuentro colectivo, pero que las experiencias de uno y otro lado se alimentan y nutren, nos nutren a nosotros y nutren nuestra teoría. La segunda idea fue enunciada por Marcelo Villar en dicha reunión, ¿no?, y se refiere a tomar en cuenta que cada contexto social, cada geografía, enriquece nuestra teoría. Nuestra práctica en el consultorio requiere, o sea, no es algo que hacemos como algo complementario, adicional. Creo que es un elemento vital para la generación de nuestra teoría psicoanalítica, el salir a campo, ¿no? Tenemos que tener otro tipo de encuentro clínico, que es el que se da en la comunidad, para no caer en una suerte de endogamia de consultorio que empobrece nuestra práctica. No se trata entonces, nos dijo Marcelo, de que el psicoanálisis salga a la comunidad, sino que la comunidad entre al psicoanálisis como un aire fresco, citándolo textualmente. Este trabajo entonces constituye la continuación de ese diálogo que iniciáramos con el grupo de colegas del Uruguay. Nosotras somos un grupo de analistas peruanas que trabajamos con equipos en diversas partes del país, generalmente apoyando proyectos de ONGs o del sector público que atienden la violencia de género con población en situación de extrema pobreza y pertenecientes a grupos étnicos en situación subalterna. Nos estamos refiriendo tanto a comunidades quechuas, aymaras como amazónicas del Perú. Ese es un poco el background que tenemos. En los últimos años venimos dialogando sobre nuestra experiencia al interior de nuestra sociedad, discutiendo con nuestras colegas de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, donde hay un movimiento interesante de trabajo en la comunidad, ¿no? Pero también nos hemos abierto al diálogo con otras sociedades psicoanalíticas, en particular con colegas de Brasil, de Argentina y de Uruguay. En todos estos espacios hemos encontrado interlocutores generosos con sus ideas y su tiempo. Lo específico de nuestro trabajo como Grupo Suno es el abordaje grupal institucional, el cual no siempre está ligado a situaciones de extrema precariedad material, como es la que vamos a presentar hoy. En esta oportunidad sí nos vamos a centrar en la experiencia en un distrito rural del Perú, un distrito en situación de extrema pobreza. Analizaremos el miedo que aparece subrepticiamente como señal del esfuerzo por mantener la capacidad de pensar, eso que Zizek ha llamado el triunvirato de la violencia, es decir, que toda violencia que se da entre sujetos donde es reconocible un agente y una víctima de violencia, se da siempre bajo la influencia de una violencia estructural y de una violencia simbólica. Nosotros vamos a presentar un material que nos va a permitir cómo el miedo, ¿no?, es escindido del discurso y de la práctica, pero está al servicio de mantener la tarea. Y eso es lo que nos ha parecido interesante la experiencia con ese grupo. El material proviene de un dispositivo analítico pautado como un encuentro de 3 sesiones grupales, o sea, es un encuentro muy acotado. La experiencia se desarrolló en el marco de un proceso diagnóstico para un programa nacional del Estado peruano. Nos pidieron, digamos,
una intervención y tuvimos que diseñar una cosa que se ajustara a los recursos de las instituciones públicas, que nos ofrecen muy poco espacio y muy poco tiempo para usar nuestras herramientas y desplegar un pensamiento psicoanalítico. Trabajamos entonces con equipos de primera línea de contención, o sea, con los profesionales que salen a campo a atender víctimas de violencia, bajo el enfoque cuidando a los que cuidan. Nuestra escucha acoge no solo la violencia que proviene directamente de los casos que atienden a estos profesionales, sino también la violencia, muchas veces invisible, del contexto en el que opera. Estas situaciones de extrema violencia y de miedo en las que trabajan los grupos nos exigió un análisis por capas. Esto es una manera de entender la escucha analítica en este tipo de situaciones que traemos a discusión a esta mesa, ¿no? Aquí la llamamos psicoanálisis o análisis por capas, ¿no? Hemos distinguido en nuestro proceso de comprensión de esta experiencia 3 momentos de elaboración. Primero, el espacio grupal con el equipo que se atiende o que demanda la atención. Segundo, las escenas, bajo la idea de la comprensión escénica de Argelander, las escenas que surgieron en la supervisión del material. Y un tercer momento de elaboración muy valioso para nosotros es el momento en que decidimos escribir para compartir la experiencia con otros. No nos referimos simplemente al registro escrito para la supervisión, sino cuando nuestro equipo se propone llevar esta experiencia a otros, como el caso de esta mesa. Presentaremos entonces la experiencia con uno de estos equipos. Primera capa, el espacio grupal con el equipo profesional. Participó un equipo multidisciplinario de 4 profesionales que llevaban cerca de 2 años trabajando juntos en un enclave minero. Fue esta una zona atacada por Sendero Luminoso. Ustedes saben que el Perú pasó por un periodo de violencia política muy intenso, de 20 años, y uno de estos grupos armados fue Sendero Luminoso, ¿no? Y luego de pasado este periodo de violencia política, en esta zona quedó como lugar de tránsito del narcotráfico, porque es una zona que está entre los Andes y la selva. También, por ser un enclave minero, hay una empresa minera china muy poderosa, digamos, y veíamos que la riqueza de la empresa contrastaba con la pobreza del pueblo que visitábamos. Desarrollamos con ellos un proceso grupal de 3 sesiones para pensar acerca de su tarea y sus conflictos como grupo. Queremos decir que estos grupos son profesionales que contrata el ministerio y los destacan, no son residentes de la zona, sino que son trasladados a vivir en estos distritos rurales durante la permanencia del programa. En nuestra reunión comenzamos la primera sesión preguntando cuál era su tarea. Frente a esta pregunta, ellos comenzaron a reflexionar acerca de la violencia y la pobreza del lugar donde trabajaban, expresaron su deseo de devolver la libertad a las mujeres y resarcir a las comunidades de tanta exclusión. Esto es un programa de lucha contra la violencia hacia la mujer. Pero vemos cómo ellos rápidamente extienden la condición de violencia de las mujeres a una violencia que atraviesa las relaciones en la comunidad. Y está incluida ahí la pobreza como una situación de violencia. Las asociaciones del grupo nos van llevando a un malestar con las exigencias locas de la burocracia estatal. Informes, urgencias, en fin, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero hay una sensación de una exigencia loca aquí. El miedo y la violencia que sienten ellos son en realidad proyectados a los burócratas del ministerio. O sea, hablan del miedo y la violencia como presente en los burócratas. Nos dicen, por ejemplo, el abogado era el que tenía miedo. O dicen, los especialistas en Lima nos lapidaron cuando llevamos nuestra propuesta. Una distancia, una incomprensión frente a su manera de entender el trabajo en comunidad. Mientras que el ministerio es vivido persecutoriamente, perciben a la comunidad como un lugar de trabajo creativo y gratificante, donde se sienten reconocidos. Asimismo mencionan que tienen pesadillas, que si vivieran solos ya hubieran renunciado. Asimismo mencionan, ¿no?, que ellos comparten una gran habitación donde comen y duermen juntos. Vemos acá esta dimensión de lo colectivo casi en una vivencia de lo fusional. Se describen como un grupo muy unido, con intervenciones exitosas.
Narran cómo lograron involucrar al alcalde del pueblo en presentaciones de teatro callejero y otras acciones para prevenir el consumo de alcohol en los jóvenes. Ellos en esos momentos muestran mucho orgullo y entusiasmo por el trabajo que hacen. Las psicoanalistas coordinadoras del grupo detectamos una sintomática omisión a los casos de violencia, que eran el sentido principal de su tarea. Al preguntar por estos dijeron, casos tan graves no tenemos. Tuvimos un caso entre menores. El menor manejaba un arma y amenazaba a la niña. Él tiene 17 y ella tiene 16. Hace un año que viven juntos y tienen un bebé. Comienzan a recordar lo difícil que fue ingresar a ese pueblo que estaba tomado por el narcotráfico, porque la familia del joven, del muchacho de 17 años armado, era una de las más poderosas del pueblo. Entonces, rescatar a esa niña que había presentado su denuncia al ministerio era una tarea que a ellos mismos los ponía en riesgo. Después de esta intervención, los casos comienzan a inundar el discurso del grupo. Cada uno más violento que el otro, cada uno más aterrador que el anterior. Mientras comentaban los casos y las condiciones en las que trabajaban, uno de ellos dice, lo dice como si estuviera comentando el clima. A mí me han asaltado 2 veces, en las 2 únicas empresas de transporte que hay. En una te asaltan y en la otra se para cayendo al barranco. Esas eran las elecciones de trabajo que ellos tienen, ¿no? O eligen ser asaltados o eligen morir cayendo al barranco. Y eso nos daba una magnitud, ¿no?, de la vivencia, de violencia, de miedo y de peligro que vivía este grupo. El miedo fue tomando la sesión y se infiltraba en las analistas. Una le dice a la otra, ya me dio miedo. La disociación del afecto y el horror de los casos comunicaba la magnitud de la violencia que enfrentaba el grupo. Segunda etapa, las escenas en la supervisión. Al regresar las analistas, llevamos el material a supervisión. A manera de preámbulo, tomamos unos minutos para comentar el viaje. Decimos, todos acudimos a una piscina cuyas aguas provenían del subsuelo, tibias y muy agradables. El viaje a este pueblo fue un viaje que tomó 45 minutos en avión, luego tuvimos que tomar un bus de unas 3 horas, ahí nos esperó la coordinadora con una movilidad privada y tuvimos que circular otras 5 horas, en fin, salimos a las 4 de la mañana de Lima y llegamos a las 8 de la noche al pueblo. Entonces, al día siguiente, el equipo profesional nos llevó a esta piscina, que era un manantial, aguas de manantial cálidas, temperadas, como una gratificación haber llegado hasta allá, ¿no? Para nosotras fue como una purificación de ese pesado viaje. Estábamos relajadas, mirando la hermosa montaña que había al frente, el paisaje era realmente espectacular, paradisíaco, ¿no? Y mientras estamos disfrutando y estando en el agua tibia con el equipo, ¿no?, la coordinadora del equipo profesional nos dice, allá, mirando justamente la montaña que estábamos disfrutando, dice, ese es el lugar de paso de los terroristas. Ellos pueden mirarnos, pero nosotros no. Ahora pasan los narcos. Una vez hicimos un taller con las autoridades del pueblo aquí en la piscina. Aquí mismo estábamos sentados y en eso pasaron los narcotraficantes. Una escolta de motos iba abriendo el paso. Luego las camionetazas. Allí nomás en nuestras narices. El policía que estaba en el taller que estaban ellas haciendo dijo, ¿yo qué voy a hacer? Ellos tienen muchos más armamentos que yo. Él sentado mirando, nos dice la coordinadora, y termina diciéndonos, allí sentimos miedo. Y tenemos que decir que allí también sentimos miedo nosotros, ¿no? El pasado y el presente que se reactualizaba. Hasta hoy, las 2 coordinadoras que estuvimos en ese trabajo no nos ponemos de acuerdo en el recuerdo, ¿no? Tenemos pequeños detalles, cosas que cada uno siente como realidad y que la otra no recuerda. Tenemos dudas, por ejemplo, si solo hablaron de las camionetas o si realmente pasaron camionetas en ese momento. Es notable que la supervisora, que es miembro de nuestro equipo, en este caso Cecilia, ¿no?, al escuchar nuestro relato, tuvo vívidas imágenes y quedó con la sensación de haber estado en el lugar. La fuerza de las imágenes y la intensidad de la vivencia le da a este relato una cualidad onírica.
Este relato logra comunicar la violencia del contexto y transmitir la vivencia y peligro y desprotección del equipo de profesionales que les fue paulatinamente transmitida a las analistas desde las sesiones grupales. Para la supervisora, este relato se impuso como una escena en el sentido de la comprensión escénica de Argelander. Queremos citar un trabajo de Holloway del 2015 que utiliza también la comprensión escénica para la investigación y propone que la escena constituye un registro de significados afectivos encarnados en los investigadores que permite así acceder a un conocimiento de la sociedad que no ha sido simbolizado. Esto nos parece como muy pertinente para la experiencia que vivimos con este grupo. En nuestro trabajo, la comprensión escénica permitió aproximarnos a esta comunidad, su historia, sus condiciones materiales de vida, su subjetividad y los afectos que subyacen a la experiencia del encuentro. Por supuesto que estamos contando una pequeña parte de esta experiencia de varios días de viaje y de trabajo con ellos, ¿no? El tiempo siempre es tirano, estoy por terminar. Habiendo terminado el trabajo en la zona y completando los informes, nos quedó la sensación de que faltaba algo por elaborar. Y ahí viene la tercera capa, continuar elaborando a través de la escritura. En la primera capa habíamos visto cómo el grupo reconocía la violencia presente en su quehacer cotidiano, pero proyectaba el miedo en otros, mientras que las analistas fueron sintiendo el miedo. Fue en la segunda capa, con la distancia que ofrece el espacio de supervisión, donde los recuerdos se condensaron en una escena y la comprensión escénica permitió reconocer la magnitud del miedo y pensar la violencia. Quienes reflexionan sobre la violencia, dar por sentado el miedo sin profundizarlo, en las intervenciones de campo hay una censura tácita a sentirlo. Y hay mucha presión, por ejemplo, en los profesionales de los equipos, ¿no?, a no sentir miedo. Se supone que son personas que saben que tienen que desarrollar una tarea y que no deben sentir miedo. Esta experiencia nos ha llevado a pensar en un miedo desmentido, forcluido. La desmentida, sabemos, constituye una acción sumamente enérgica para que yo pueda seguir operando, nos dice Bleichman. En nuestro caso, al escribir acerca de esta experiencia, pudimos tomar conciencia de la magnitud del miedo asociado a la violencia y que solo pudo ser captado contratransferencialmente a partir de un encuadre diseñado para obtener datos psicoanalíticos. El psicoanálisis a cielo abierto presenta la dificultad del encuentro con comunidades vulneradas por situaciones de marginalidad y exclusión históricas, atacadas por la violencia política, deterioradas por las políticas neoliberales. Frente a la violencia histórica, sistémica, simbólica y política, surge como recurso la desmentida del miedo para poder continuar operando sobre la realidad de una manera creativa. Muchas gracias. Laura, tu estás sem som. Ok, gracias. Gracias, Rocío, por tu presentación. Creo que siguiendo un poco la línea que presenté al principio de compartir la experiencia, creo que fue como muy vívida tu transmisión de lo que relataste, así que agradezco y bueno, es una buena también introducción para después en el intercambio. Voy a dar lugar ahora a otra colega, a la doctora Dina Cárdenas García, que es psicoanalista, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de México, miembro activo de la Sociedad Psicoanalítica Internacional y de FEPAL. Actualmente es vicepresidenta de la mesa directiva de la Sociedad Psicoanalítica de México. Dirige, en conjunto con Cristina Curiel, el proyecto comunitario de la Sociedad Psicoanalítica de México. Cuenta con un doctorado en investigación psicoanalítica, especialidad en psicoterapia psicoanalítica y maestría en psicoanálisis por el Instituto de Estudios de Psicoanálisis y Psicoterapia. Es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Hace, no sé, Dina, que no. Gracias, Laura. Universidad Iberoamericana AC. ¿Qué es AC?
Asociación civil, pero bueno, Ok. Y Universidad Iberoamericana, con eso sería suficiente. Ok, pero falta un poquito, dice, ahí trabajas como docente en la licenciatura del 2002 y de estos docentes del 2014 del posgrado de Instituto de Sociedad Psicoanalítica de México. Ha participado como sinodal de la tesis de doctorado de investigación psicoanalítica y supervisa casos de alumnos que estudian psicoanálisis. Se dedica a la consulta privada con adolescentes y adultos. Dina, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Laura, por tu apoyo, principalmente durante esta gestión, y por el esfuerzo implementado para que todos los miembros de FEPAL conozcamos los proyectos comunitarios que se realizan a través del mapa interactivo. Creo que es una aportación importantísima de tu gestión, que todos te agradecemos mucho. Y bueno, antes de comenzar, quisiera mencionar que este trabajo lo hice con Cristina Curiel, quien coordina junto conmigo, como ya Laura lo mencionó, el proyecto comunitario de la Sociedad Psicoanalítica de México, por lo que el día de hoy estaré hablando también en su representación. No quisiéramos iniciar la lectura de este trabajo sin antes agradecer a los miembros de la Sociedad Psicoanalítica de México que hacen posible que se lleve a cabo este proyecto. A Andrés Gaitán y Alejandro Beltrán, nuestro presidente, por su apoyo incondicional, y de manera muy especial agradecemos el apoyo de Paola Jamui, Israel Alarcón, Geraldine Calvo, Montserrat López Lugo y Paulina Antón, por su participación directa como coordinadores en el trabajo de los webinars con los voluntarios de la Cruz Roja. A su vez agradecemos el apoyo del grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad, que ha inyectado vida y nuevas ideas a este proyecto. Y bueno, yo les voy a hablar el día de hoy de este proyecto que le vamos a llamar así, Escuchando al que escucha, Cadenas Comunitarias, Sociedad Psicoanalítica de México, Cruz Roja, Estado de México. Dentro de la crisis actual existen distintos tipos de vicisitudes, una de las cuales constituye el apoyo a quienes apoyan. A este grupo de personas se les conoce en el ámbito social como voluntarios o trabajadores humanitarios. A continuación, les compartiremos un eje del actual programa comunitario realizado por la Sociedad Psicoanalítica de México, dirigido a este sector de la población, los voluntarios. El nombre de nuestro proyecto, Cadenas Comunitarias, alude a este concepto: unir pilares que van desde el beneficiario, que recibe la atención en un primer tiempo, pasando por el voluntario, que atiende las necesidades del beneficiario en un segundo tiempo, hasta la contención que brinda el analista al darle soporte al voluntario en un tercer tiempo. Estos tres tiempos representan eslabones que se unen para crear fuerza. Fuerza yoica que permite sostener este sistema, evitando que se desplome. Este proyecto nace como complemento del servicio de la línea de intervención en crisis ante la necesidad actual que detona la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. En los pasados meses, la Sociedad Psicoanalítica de México ha colaborado con la Cruz Roja del Estado de México, impartiendo a sus jóvenes voluntarios una serie de sesiones para acompañarlos durante esta difícil temporada. Debido a que el acercamiento no puede ser presencial, por el peligro de contagio por la pandemia, se crearon estos espacios vía Zoom para que los voluntarios tuvieran contención y pudieran hablar de sus afectos y principales preocupaciones. Los beneficiarios de las sesiones virtuales son el grupo de voluntarios y coordinadores del área de la Cruz Roja del Estado de México, que está compuesto por jóvenes entre los 12 y los 25 años de edad. Los voluntarios están encargados de trabajar en proyectos comunitarios de la Cruz Roja, por lo que continuamente acuden a comunidades necesitadas para brindar distintos servicios y apoyos. Sus actividades son asistenciales, formativas y de reforzamiento de valores. Quienes lideran estos grupos de voluntarios de la Cruz Roja de Estado de México pidieron el apoyo de escucha, ya que los jóvenes han presentado como grupo una serie de problemáticas muy complejas que se han ido acentuando por la contingencia debido a la crisis por COVID-19. Dentro de las problemáticas mencionadas, se encuentran duelos ante las pérdidas de algún familiar debido a la pandemia, estrés y ansiedad por el confinamiento, así como violencia intrafamiliar, entre otros. Después de revisar las necesidades del grupo,
se dividieron a los voluntarios en varios subgrupos según la problemática más urgente que manifestaron y se organizaron grupos de trabajo entre 10 y 12 personas. La intervención consiste en brindar un espacio de escucha activa. El analista se conecta al Zoom y los jóvenes se unen en la hora acordada, siendo sesiones grupales de 120 minutos. El analista abre el tema a tratar y permite que sean los jóvenes quienes manifiestan abiertamente sus inquietudes, afectos y preocupaciones. El espacio tiene la función de descarga a la vez que pretende contener al grupo, devolviéndole el material de una manera más fácil de digerir y metabolizar. Según sea la necesidad del grupo, el analista reagenda otra sesión si la considera necesaria o procede a derivar a ciertos jóvenes que manifiestan problemáticas más complejas a la clínica de la Sociedad Psicoanalítica de México. Un trabajador humanitario podría definirse como un profesional que se encarga de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios en las áreas en las cuales se encuentra capacitado. Dentro de los muchos temas que enfrentan diariamente los trabajadores humanitarios, y en nuestro caso los voluntarios, se encuentran situaciones complejas y tragedias personales, o el hecho de que ellos mismos se exponen a situaciones de emergencia. Todos estos eventos ocurren en un contexto en donde sus redes de apoyo, tales como la familia, la pareja y los amigos, no están presentes. Es por ello que resulta común encontrarse con trabajadores humanitarios que sufren altos niveles de estrés, burnout, trauma o trastorno de estrés postraumático. En palabras de Brera, en 2016, es importante tomar en cuenta que a pesar de que el estrés y sus consecuencias ponen en riesgo a los trabajadores humanitarios, no siempre se toman las medidas adecuadas o necesarias para prevenirlo o resolverlo por parte de las organizaciones o agencias humanitarias. Es por ello que la Cruz Roja del Estado de México, ante la demanda de sus voluntarios y la identificación de sus necesidades, se apoya en la Sociedad Psicoanalítica de México para la escucha y la propia elaboración de estos conflictos intersubjetivos que conlleva el apoyo a otros. El respaldo que las organizaciones gubernamentales brindan a los voluntarios o profesionales con los que trabajan muchas veces resulta insuficiente, debido a los limitados recursos destinados a estos programas. Tal es el caso de México, que no es la excepción entre algunos otros países latinoamericanos. Esta situación crítica en México abre la oportunidad a las sociedades psicoanalíticas de colaborar, como en nuestro caso, con la Cruz Roja del Estado de México, creando así plataformas de apoyo. Escuchar a los que escuchan representa una cadena de intersubjetividades, que va desde la conflictiva intrapsíquica del beneficiario, pasando por el voluntario y finalmente es recibida por el psicoanalista que coordina la sesión virtual, cuya función es metabolizar la complejidad de los contenidos que se presentan de manera que el voluntario logre contención y elaboración. Anaïs Reiseguer considera que el deseo de ayudar se convierte en deseo de poder, esperanza que termina en desesperanza y desesperación, y finalmente en el deseo de salvar vidas que a veces evoluciona negativamente, volcándose la agresión de los trabajadores humanitarios sobre ellos mismos. En el caso de los voluntarios se puede observar cómo la ayuda que han brindado a otros les evoca recuerdos y situaciones críticas no resueltas, material cargado de afecto que han depositado en los espacios propios de descarga de las sesiones virtuales, en las que se han demostrado deseosos de elaborar cuanto antes todas estas emociones. Los voluntarios proyectan sus ansiedades y preocupaciones y conflictos en el escenario de la sesión virtual, que se convierte en un espacio que funciona como depositario de los elementos beta. Esto permite al psicoanalista recogerlos para metabolizarlos y devolverlos al grupo de manera más integrada y clara. En el modelo bioniano, la capacidad de reverie se refiere al proceso que tiene lugar en la mente del analista durante la sesión cuando recibe el material simbólico por medio de la comunicación de su paciente. El analista escucha y observa lo que transmite su analizado. Esta escucha estimula emociones, recuerdos, sensaciones, pensamientos, asociaciones de ideas, tanto conscientes como inconscientes. Todo aquello que, agrupado en el concepto de contratransferencia,
constituye la recepción por el analista de las comunicaciones, proyecciones y acciones no motoras del paciente. En el trabajo comunitario con los voluntarios, se intenta trabajar con este modelo bioniano, donde el analista a cargo de las sesiones grupales recoge las ansiedades y proyecciones del grupo, en lo individual y en lo colectivo, para luego metabolizar y devolverle al grupo por medio de sus propias asociaciones y sensaciones, lo simbólico de los contenidos. Es así como los espacios de escucha apoyan la formación de los trabajadores humanitarios y promueven el fortalecimiento del yo, lo cual a su vez contribuye a su empoderamiento, haciéndolos más capaces de sobrellevar situaciones difíciles de manera positiva y efectiva. Egas y Salao en 2011 establecen que el psicoanálisis parte del sufrimiento, del síntoma, e intenta tejer lazos para llegar al sujeto ofreciendo espacios donde trabajarlos. Es así como el psicoanálisis contribuye a la función de humanización de la sociedad, aportando escucha y acompañamiento que apunta a una construcción del sujeto. En el caso de nuestro proyecto comunitario, hemos encontrado que los grupos no son la excepción, ya que a partir de la experiencia grupal, notamos cómo la escucha desde el psicoanálisis es efectiva y no se limita al trabajo individual del consultorio. Si bien sabemos que las conflictivas de los participantes no serán erradicadas por estos grupos de trabajo, ya que estos espacios tienen diversas limitaciones, confiamos en que el desarrollo de herramientas internas les brindará los elementos necesarios para identificar sus emociones, lo cual a su vez generará mayor confianza en sus labores como voluntarios. Muchas gracias. Som. No se escucha, Laura. Siempre me olvido. Gracias, Alice. Bueno, gracias, Dina, por la presentación. Creo que sigue un poco la línea que impulsó y nos llevó a armar la mesa de seguir compartiendo experiencias en lo que hace al trabajo comunitario. Así que muy, muy bueno y va a ser como lo vamos a seguir discutiendo en el intercambio. Ahora sí voy a dar el lugar a Alice Leukovich. Alice Leukovich es psicoanalista, miembro asociado de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, coordinadora del Parcería de la Secretaría Municipal de Educación y la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, participante del grupo de estudio de comunidad en FEPAL. Alice. Buenas tardes a todos y todas. Es con mucho placer que estoy acá representando el grupo de mi sociedad que trabaja en la comunidad. Somos 25 psicoanalistas que estamos involucrados con isso. Voy a hablar en portugués. E eu queria agradecer, né, em nome do meu grupo todo, a FEPAL, essa gestão toda da FEPAL, aqui na pessoa da Laura, né, que deu tanto ênfase e proporcionou tanta discussão do trabalho com a comunidade. Eu acho que tem sido uma marca dessa gestão, essa possibilidade que eu pude acompanhar através da Diretoria de Infância e Adolescência e também no grupo de estudos liderado pela Isabel Mancioni. E também queria destacar essa apresentação da Laura sobre esse mapa, né, da comunidade em 3 tempos, porque eu acho que isso é fundamental para o nosso trabalho, né, nos conhecermos, né, ter essa continuidade de poder ir alimentando o mapa e dar continuidade, porque eu acho que esses trabalhos precisam de continuidade e de interface de discussão. Então, eu queria agradecer a todos esses esforços, né? Porque não estamos aqui sozinhos. E eu queria também dizer que esse trabalho que eu vou ler foi escrito por um subgrupo desse grupo que a gente trabalha, que trabalha na minha sociedade, que é composto pela Carmen Keidan, a Denise Laúde, a Joyce Golsen, a Magali Fischer, a Maria Elizabeth Cimente, a Rosângela Costa e a Suzana Costa. Nós demos o nome, vou falar devagar porque eu vou falar em português,
de psicanalistas nas fronteiras da desigualdade. Eu inicio com uma epígrafe em espanhol. Es también que el extranjero, el ingenuo, dicen, el que aún no está informado, persiste en la curiosidad de su mirada, desplaza su ángulo, vuelve a trabajar el montaje inicial de las palabras y las imágenes y, deshaciendo las certidumbres del lugar, despierte el poder presente en cada cual de volverse extranjero al mapa de los lugares y trayectos generalmente conocido con el nombre de realidad. De este modo, el extranjero desata lo que anudó. Rancière, em breves viajes al país del pueblo. Agora em português. Encerramento e abertura criam um diálogo necessário ao surgimento de novos sentidos. Tonalidades dialéticas entre o ir e o vir, entre a presença e a ausência, entre o estar dentro ou fora, permitem dar origem a inesperadas coreografias, com ritmos mestiços, diferenciações, outras percepções e significados do diferente. As entradas destas diversidades proporcionam novos laços com o social a partir de substituições e assim se dá a expansão do simbólico. A presença do que é estrangeiro assombra, ameaça as relações endogâmicas próprias do encerramento, mas estimula as leituras, escutas e construções narrativas que complicam o sabido e conhecido. O estrangeiro sempre carrega o novo, inspira aberturas de canais inusitados na mediação entre o sujeito e o mundo. A pandemia colocou-nos em um cenário impensável, de desacomodação radical e incerteza. Estamos todos no mesmo lugar, encerrados em nossas casas e assustados, embora nossas casas sejam tão diferentes. Alguns poucos, como nós, vivem em habitações seguras e confortáveis. Muitos não dispõem dessa condição e, mais uma vez, escancaram-se a injustiça social e a desigualdade. Estamos todos numa espécie de solidão amedrontada, mas vivendo-a em circunstâncias totalmente diferentes. O medo, de novo, né? Compartilhamos uma sensação de vulnerabilidade. Entretanto, constatamos que para muitos, mais uma vez, a realidade será mais dura. Esse degrau se materializou quando, impedidos de circular, fomos levados a entrar na realidade das pessoas com que trabalhamos por via agora online. Penetramos em ambientes aos quais não teríamos acesso senão através de construções imaginárias, não fosse esse panorama que nos invadiu. Surgiram, então, novas questões. De fato, éramos capazes de ter ideia das diferenças existentes entre os ambientes em que circulávamos e os das pessoas que atendemos nos grupos de trabalho que tínhamos? Nossos códigos e cenários familiares nos permitiam compreender e nos conectar profundamente com os das pessoas que atendemos nos trabalhos em territórios ampliados? Tínhamos em mente a dimensão da diversidade desigual que vivem muitas pessoas? Um novo pensamento se impôs. Precisamos deter nosso olhar, não mais no não visibilizado, mas no que nos faz ver ou não ver, nas linhas traçadas que compartem, dividem, produzem, separam, reúnem o mundo e nós mesmos.
Somos um grupo de psicanalistas que trabalha com educadores de crianças bem pequenas e com adolescentes, e mais recentemente com seus educadores, os educadores também dos adolescentes. Nosso contato com esses sujeitos, até a chegada da pandemia, se dava através de rodas de conversa, quando a escuta psicanalítica oferecia a oportunidade da criação de espaços de pensabilidade a ansiedades brotadas de relações entre os psicanalistas, educadores, seus alunos e suas famílias. Nestes encontros, a alternância de momentos de abertura e fechamento se tornou evidente, uma vez que a dimensão das problemáticas enfrentadas produzia efeitos perturbadores em todo o grupo e muitas vezes a conversa não rodava nas rodas de conversa, provocando rupturas e sensação de desânimo. Nos momentos de fechamento, só conseguíamos sentir e pensar em nossa impotência, mas éramos muitas vezes surpreendidos com brotos de tolerância na fala de algum educador, indicando um rastro de luz que conduzia a saídas alternativas. Quando, então, a conversa voltava a rodar e evidenciava-se a lógica da esperança no trabalho realizado. A dificuldade advinda do diferente meio social sempre havia sido contornada pelo espaço. Nossos encontros costumavam ocorrer na própria sede da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, ou espaços muito bem estruturados nas empresas que participam do programa de profissionalização dos adolescentes. Com a chegada da pandemia e o fechamento dos espaços públicos que proporcionam o encontro dos corpos, passamos a realizar as atividades possíveis online. O que foi descortinado com a saída de seus corpos do nosso campo e a abertura de janelas através de nossas câmaras e telas para o interior dos espaços de vida desses nossos parceiros, em muitos momentos descortinou-se a nossa precariedade de acesso a essa população, mas também a desta população em relação a nós, novamente a exclusão. Desta população que se encontra à margem da sociedade, interligada pelas redes sociais. Alguns sujeitos estão conectados, mas a conexão é frágil e instável. Aos que pensam na abertura de amparo, do quanto a inclusão digital promoveria este encontro, mas ao desejo deste encontro, seriam os argumentos da exclusão e da baixa qualidade de inclusão digital eufemismos de um tipo de sociotropismo negativo? De a sociedade do lado de cá não poder querer saber das gentes do lado de lá? Por outro lado, a não inclusão poderia ter gerado o efeito de estímulo para este encontro, antes mesmo da chegada da pandemia. Descobriram-se também as possibilidades de articulação com diferentes grupos, com antes da pandemia inacessível. É que a exigência do deslocamento rumo a estes espaços desconhecidos de nosso cotidiano, tornava-se intransponíveis para nosso grupo de psicanalistas temerosos, e aqui o argumento era a presença da violência, que também habita esses espaços. Será possível que nos façamos presentes nestas distâncias, protegidos através de telas que nos dão a possibilidade de abrir fronteiras e conhecer realidades ainda mais distantes, mas sem penetrar de corpo inteiro em nenhuma delas? Houve uma reunião do nosso grupo com uma mulher negra que vive numa casa não tão precária. Havia som de crianças gritando e de outros adultos falando.
da TV em volume alto, enquanto ela cozinhava feijão ou esperava convidados para uma festa, ao mesmo tempo em que participava de mais de uma reunião. Este encontro com os ruídos visuais e sonoros do ambiente dela foi perturbador. Contrastava com o ambiente dos psicanalistas, sentados em suas cadeiras confortáveis, com armários ao fundo cheios de livros. Parece uma ausência a nossa, marcada mais pela ausência. Para que ausentes nos tornemos presentes, é necessário que estejamos lá, para sentir os odores, ouvir os sons brotando de suas fontes, ver os recintos misturados, sem portas que os definam de acordo com as atividades que neles se desenrolam. E nestas casas, de pessoas marcadas pelo desamparo, pela falta, privações, perdas familiares, necessidades concretas de todos os gêneros, que presença podemos marcar neste momento de pandemia, onde a distância é a marca? Podemos acolhê-los com o nosso trabalho neste momento, mas também estamos nos protegendo destas realidades arrasadoras. Abrimos territórios e, ao mesmo tempo, os fechamos. Há pouco tempo, um adolescente, morador de uma vila, falou, abre aspas, queria que tu viesses aqui passar o Réveillon conosco para ver o que são verdadeiros fogos de artifício. Aqui é tiro, bala, sai fogo para todos os lados na festa de Ano Novo. Para saber o que é, tem que viver. Senão fica só na imaginação. E te garanto, com todo respeito, a imaginação não tem nada a ver com a realidade. A realidade aqui é muito dura. Fecha aspas. Acompanhando online projetos sociais ou realizando rodas de conversa com educadores, participamos como testemunhas de anseios, lutas e resistência de indivíduos que, apesar de real vulnerabilidade social e desamparo, criam narrativas criativas que nos impactam e transformam pela força e vitalidade. Percebemos em tais experiências que estamos testemunhando algo traumático e potente, que necessita ser visto e validado. Ao narrar nossas experiências, pensamentos ou planos, estamos em contato com nossa vitalidade, o que permite recuperar nossa determinação para enfrentar as adversidades e ter esperança em suplantar os obstáculos. São vivências em territórios conhecidos, mas negados, que reverberam em nosso íntimo, exigindo metabolização e transformação interna e externa em termos de políticas públicas mais justas. Rancière se refere à questão da ocupação de espaços outros, colocando-nos nas cenas e, conosco, a um sem número de personagens que afirmam a igualdade de qualquer pessoa com qualquer pessoa. Nessa atualização igualitária, também nos arrancamos dos lugares habituais. Falamos, pensamos, escrevemos, fazemos várias coisas ao mesmo tempo, nos movemos em uma espiral emancipatória que pouco tem a ver com a confirmação de um mundo assinado pelo cada qual em seu lugar próprio da desigualdade. Talvez se pudesse pensar em uma desigualdade estrutural, em que não conseguimos nos mover de nossos lugares, por estes estarem tão entremeados e assimilados com as diferenças em nossa cultura, que se perpetuam na invisibilidade silenciosa. Ao sermos arrancados de nossa posição habitual, nos perguntamos em que lugar estamos e em que lugar está verdadeiramente o outro. Lamentavelmente, as lideranças e valores políticos de nossa cultura foram substituídos por lideranças e valores capitalistas selvagens, que determinaram em todos nós posturas e valores baseados em aparências de sucessos enganosos, mas que permeiam nossa realidade cotidiana
que determinam quase conscientemente uma recusa em compartilhar com o humano desigual. Esse seria o grande desafio a romper no futuro para sairmos do encerramento e abrir novas possibilidades de trocas e aprendizagem. Muito obrigada. Muito obrigado, Alice. Muy bueno tu texto. Creo que también es una buena manera para poder arrancar el diálogo por los planteos que vas desarrollando en el texto. Yo quería, como dije un poco al principio, lanzar algunos puntos que yo creo que pueden ayudar a poder arrancar este momento del intercambio, del diálogo entre ustedes. Uno es la importancia que tiene el lugar de lo grupal. En cada una de las presentaciones, el lugar de lo grupal constituye un espacio absolutamente imprescindible. Por ahí un poco, Alice, lo referís como que es el espacio donde se puedan permitir las narrativas creativas. Y eso es lo que da posibilidades y lanzar otras cosas. Después, ese es un punto, el valor de lo grupal. El otro punto que me interesaría es cómo el trabajo en las comunidades, estoy de acuerdo con el planteo que hizo Rocío de que no es el psicoanálisis, sino son las personas las que salen ahí y están ahí enfrentadas. En todo caso, el psicoanálisis te transforma en un recurso, es una manera de poder tener adentro recursos para poder estar ahí con el cuerpo, porque uno está con el cuerpo. Y uniendo un poquito la referencia que trae Alice a partir de la cuestión de la pandemia y todo lo que trajo la distancia, cómo también hay como se genera, yo lo llamé como un espacio intermedio entre cómo uno se implica en la situación y cómo uno también se aleja de la situación. Hay como un interjuego entre implicarse y distanciarse, porque uno forma parte, porque uno va con todo ese equipo que tiene adentro, y a la vez también tiene algo como de distancia. Ese es otro punto, lo intermedio, que en parte está ligado, creo que también lo menciona Rocío, Dina también lo trabaja o lo refiere en el trabajo de lo que están llevando adelante, y es cómo el psicoanalista tiene que salir de los lugares habituales para entrar en que es esta referencia que hizo Rocío también a los consultorios o a esas fotos que aparecen ahora donde los analistas están con todo su armamento atrás, de libros, de sillones confortables, y que también la salida a la comunidad es salir de estos lugares. Y este es otro punto importante. Y el último, que también es un poco uniendo las tres presentaciones, creo que tiene que ver con la cuestión de cómo las tres presentaciones tuvieron como una conexión con instituciones públicas, digamos, como Dina en el caso de la Cruz Roja de México, Alice con el Ministerio de Educación, Rocío con organismos no gubernamentales, o sea, como que hay algo de este tipo de trabajos comunitarios que, esa es una pregunta también, ¿no? Que necesita de tener esta liaison, esta conexión con cuestiones que tienen que ver con las instituciones públicas. O sea, no se puede desprender estas acciones comunitarias de cuestiones de políticas públicas, que un poco lo dice Alice, pero cada uno trajo como el referente de instituciones gubernamentales. Así que ese sería el otro punto. No sé quién quiere como comentar. Alice.
Posso empezar? Vou falar em português, vocês estão me entendendo? Tudo bom. Sim, perfeito. Sim, um dos aspectos que tu traz, Laura, que é essa relação com as instituições, né, ou do governo ou não governamentais, sim, no nosso trabalho é muito marcante. Uma das nossas parcerias, parceria como se diz em espanhol, é uma atividade conjunta, né? Associação. Uma associação entre a Sociedade Psicanalítica e a Municipalidade de Porto Alegre, e o outro projeto é uma instituição de empresários que fazem cursos de profissionalização para adolescentes. Então, é muito importante, porque para nós chegarmos nos educadores que nesses últimos 15 anos nós trabalhamos, depende dessa interação. Mas o que aconteceu foi muito interessante agora, durante a pandemia, porque houve um distanciamento da prefeitura, da municipalidade, desses educadores. O problema de se desvincular por problemas de salários, foram suspensos, as escolas ficaram desarticuladas. Então, nós não podíamos ter acesso aos educadores através da municipalidade. Então, nós tivemos que recorrer a outra instituição, que não é do governo, é um grupo à parte, que congrega educadores e que abriu possibilidades para nós, porque ampliou o contato com educadores, além daqueles das escolas infantis. Então, houve uma ampliação dentro da Pantagem, todavia, né? E um outro grupo também se ampliou, porque trabalhava com educadores de Porto Alegre. E agora está trabalhando com educadores de todo o Brasil, Uau. através da Pantagem. Então, teve essa ampliação, né? Isso é um aspecto. O outro aspecto sobre grupos. Sim, a gente trabalha em grupos, mas eu queria destacar a importância dos analistas que estão nessa área trabalhar em grupo, ter o seu grupo de discussão, trabalhar todas as camadas, como a Rocio trouxe, em grupo. É fundamental para não virar uma atividade assistencialista inconsistente. Assim, essa é a nossa experiência. Então, e a outra coisa que tu trouxesse é a questão da presença e ausência. O nosso grupo ampliou, então, a área de atuação, mas nós temos dúvidas se nós vamos conseguir suportar essa ampliação quando nos tocar voltar a trabalhar presencialmente e ir para esses lugares onde antes a gente não ia, né? Não iba. Então, fechamentos e aberturas, né? Era isso para começar. Dina. Sí, completando un poco lo que dice Alice, yo creo que, y bueno, nos hemos dado cuenta con el trabajo comunitario, que bueno, no solo es nada más salir del consultorio y llevar el psicoanálisis fuera, sino creo que va siendo cada vez más importante la implementación de convenios, ¿sí? Con otras instituciones, ¿sí? Porque de esta manera se pueden unir fuerzas, ¿no? En el caso de México se ha encontrado que es un doble beneficio. Por un lado, nosotros apoyamos como psicoanalistas con todos los recursos que podemos tener, con esta escucha activa que podemos ofrecer a las comunidades, pero también las instituciones gubernamentales a su vez nos dan como esta plataforma y esta posibilidad de trabajar, sobre todo, por ejemplo, en lugares peligrosos. En el caso de la Cruz Roja del Estado de México, por ejemplo, cuando estuvimos yendo a hacer en una primera etapa, que después se vio interrumpida por la pandemia, estuvimos yendo a una parte de la Marquesa, que es un lugar peligroso de México, pero nos acompañaban las ambulancias de la Cruz Roja, ¿no? Entonces, eso de alguna manera te da cierta protección, ¿no? Y me parece que es una situación muy común en Latinoamérica. Hay lugares donde no se puede acceder más que con seguridad. Y bueno, creo que es algo que nos beneficia de tener convenios y que cada vez va siendo más importante, ¿no? No podemos trabajar solos en esto, ¿no? De ninguna manera. Ok.
pueden, digamos, también preguntarse ustedes entre Rocío y después comentar algunas ideas, ¿no? Me ha parecido muy rica la sinergia que se crea entre las visiones de trabajo en grupo, siendo contextos tan distintos también, ¿no? Creo que cada encuentro con una comunidad es un encuentro singular, ¿no? Entonces, una cosa que es común, creo yo, nuestro encuadre clásico en el consultorio es una manera que nos preserva para mantener la escucha que necesitamos tener, ¿no es cierto? Y creo que en el caso del trabajo con comunidades, ¿no? La figura de trabajo a cielo abierto que se dio en el anterior directiva de FEPAL me parece interesante porque tiene que ser a cielo abierto, pero no a la intemperie. Es decir, tenemos que tener algún tipo de elementos que encuadren y preserven nuestra capacidad de escucha. Y creo que el marco institucional, sea a través de un convenio, de un acuerdo, de una demanda, facilita. No necesariamente es indispensable, y la institución no necesariamente tiene que ser pública, puede ser una organización social del barrio también la que nos acoja, ¿no? Correcto. Pero creo que nos ayuda a que ese trabajo a cielo abierto sea un trabajo que se mantenga en un canon creativo, ¿no? Lo otro que quería retomar es este trabajo de lo intermedio que señalas, Laura, que es intermedio en términos de un punto de encuentro, ¿no? Y pensaba yo entre esta posibilidad que parece dilemática, implicarse y distancia, pensaba yo implicarse lo suficiente para sentir y distanciarse lo suficiente para pensar, ¿no? Es un interjuego que tenemos que tener donde nuestros afectos, como lo he presentado en el trabajo que hemos hecho con las colegas, no solo están en juego, sino que son el instrumento de conocimiento. Pero también necesitamos una cierta distancia. En nuestro caso proponemos que no solo es la distancia en el momento presencial del encuentro del grupo, sino también una distancia en capas, ¿no? Que nos permite pensar todo lo que vivimos implicados en el encuentro con esos grupos, ¿no? Y lo tercero que quería señalar, ¿no? Es que en esa participación, lo que aporta el trabajo en comunidad desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del Grupo Suno, es que nosotros como psicoanalistas conocemos algo más de nuestra sociedad y por lo tanto de nosotros mismos como seres de nuestra sociedad, ¿no? El trabajo que hemos hecho nosotros con instituciones públicas apela también a ayudar a crear nuevos discursos acerca, por ejemplo, de la visión de la política pública frente a la violencia de género, que actualmente es una política represiva, punitiva, centrada en lo legal y que cinde la realidad en malos agresores y buenas pobres víctimas. Y creo que eso es algo que desde el psicoanálisis podemos ayudar a transformar para que las políticas públicas realmente no se ocupen solo de castigar agresores, sino transformen las condiciones que generan la violencia hacia las mujeres. Sí, es poner la cuestión política en otra dirección, ¿no? Como para armar. Alice, ¿sí? Sim, pero acho que isso de trabalhar com instituições governamentais é muito delicado, é uma experiência que a gente está tendo, porque são vários governos. Então, como manter a aliança e, ao mesmo tempo, não ser conivente com algumas políticas que a gente sabe que vão contra o desenvolvimento, no nosso caso, da educação das crianças. Então, é um aprendizado muito importante e que eu acho que a psicanálise é uma das disciplinas que tem que ter humildade, né, de estar ali como uma das disciplinas, né, não como a palavra a ser, né, assim, encarada. E eu acho que uma coisa muito importante disso é a gente, vamos dizer, porque a gente fala no trabalho na comunidade como se o trabalho clínico não fosse na comunidade. Né? Es distinto. Não, mas estamos na comunidade, uma comunidade diferente, comunidade, mas é a comunidade, porque é quase como se a gente dividisse em dois mundos.
O mundo del onde estão os consultorio. pacientes e os consultórios e o mundo onde está o resto do mundo. E eu acho que isso é uma terminologia, a gente que usa tanto a palavra, que a gente teria que problematizar mais um pouco, porque eu acho que isso alimenta o que estão perguntando, que a gente falou, esse nosso olhar impregnado, né, de desigualdade, né, e que é tão difícil de poder trabalhar com ele em nós mesmos. No, muy bien. Voy a dar como lugar a algunas preguntas, que fueron varias, voy a ver cómo puedo ir organizando. Había, a Rocío preguntaban, cuando vos terminaste tu presentación, si existen trabajadores sociales con formación analítica o son psicoanalistas. Y en la línea, quiero hacer otra pregunta más, esta de Carolina García, que era creo cuando terminó también la presentación de Rocío, pero creo que también da cuenta de cuando hizo las referencias del trabajo de Dina y de Liz, que son entradas en la comunidad donde la cuestión de la agresión y de la violencia es importante. Dina lo explicó bien, Alice también lo contó, digamos, estas balas de verdad, no fuegos artificiales, ¿no? Y entonces Carolina pregunta de cómo se puede pensar el miedo cuando aparece, digamos, en el analista, en esas circunstancias. Me parece que está buena la pregunta. Y también había otra en relación a este tema de la violencia, de una colega, Alicia Rossi, que dice, si la escucha psicoanalítica puede cambiar y ayudar a fortalecer un yo, cuando la realidad externa tiene que ver con el poder, con las armas y con la violencia. No, cuando esto está muy, muy fuerte. Me parece que las junté un poquito porque me parece que tienen que ver como qué respuesta desde esos lugares, digamos, y con las herramientas, o desde el psicoanálisis, cómo uno puede escuchar, entre comillas, ¿no? Estas situaciones. No sé qué, ¿alguien quiere? Dina. Claudia. Perdón. Bueno, a mí me gustaría contestar un poco la pregunta acerca de la escucha, de qué tanto la escucha fortalece al yo, ¿no? En este apoyo comunitario grupal, ¿no? Y bueno, yo pensaría que independientemente de la violencia y de todas estas cuestiones agresivas, sí se va buscando una elaboración personal de todos los miembros del grupo, de todos estos duelos que, vaya, al menos en estos grupos con los voluntarios nos pudimos dar cuenta de que toda esta cuestión violenta, agresiva que estaban viviendo, podían ellos contactarse con sus propios procesos y en el grupo, de alguna manera, ir fortaleciendo este yo a través de, vaya, de toda esta riqueza que también la misma comunidad les brinda, ¿sí me explico? Entonces, bueno, es como un meterse dentro de ellos mismos, de los propios recursos que ellos tienen, los propios recursos que tiene su comunidad, sin tener que modificar absolutamente nada, que esto es algo importante, ¿no? A partir de sus propios recursos que ellos pudieran poco a poco ir elaborando y por medio de eso la escucha podría ser un recurso, ¿no? Para fortalecimiento del yo. Entonces, bueno, desde luego hay muchas limitaciones y casos muy difíciles y demás, pero bueno, me parece que es un buen comienzo, un buen intento de poder elaborar, ¿no? Ok. ¿Rocío? Sí. Bueno, la primera pregunta es digamos, pedido información muy concreta, ¿no? Nosotros somos una sociedad pequeña para las dimensiones de nuestro país y un país con una geografía muy, muy difícil, ¿no? Que plantea problemas de acceso. La experiencia que hemos presentado es la experiencia de psicoanalistas conduciendo los grupos y creo que hay ciertas situaciones que por su gravedad y dificultad requieren de una expertise. O sea, el psicoanálisis en comunidad no es un psicoanálisis más ligero porque al contrario, creo que requiere de un manejo, de una capacidad de escucha y de elaborar, como mencionaba Dina, ¿no? De elaborar estos elementos beta muy, muy alta, muy intensa, ¿no?
pero el trabajo que hicimos entusiasmó a los directivos del programa del Ministerio en ese momento de cómo incorporar un estilo de trabajo de escucha grupal como parte del programa de intervención, ¿no? Y ahí, bueno, ahí estamos conversando y, bueno, hay dificultades propias de las instituciones públicas, ¿no? Lo otro que me parece bien importante es esto de qué cosa puede hacer la palabra para enfrentar la realidad que es bruta, ¿no? Que es brutal. Y yo creo que puede hacer mucho y a la vez muy poco. Nosotros trabajamos con la línea de Pichon Rivière, o sea, grupos operativos. Por lo tanto, nuestra escucha está centrada en los conflictos que tiene el grupo para llevar a cabo su tarea. Y lo que buscamos con el espacio de grupal, ¿no? Es pensar, ¿no? qué ansiedades están a la base, ¿no? que están impidiendo el potencial creativo del grupo para enfrentar la tarea, ¿no? y recuperar, digamos, ese potencial creativo. Ese potencial creativo muchas veces puede transformar la manía en depresión. Y puede ser más saludable un grupo depresivo frente a la realidad que reconoce y a la frustración e impotencia que la realidad le impone, que un grupo maníaco, ¿no? que pretende transformar, como a veces escuchamos, vamos a erradicar la violencia en 2 años. O sea, no lo vamos a hacer. Y comenzar desde una relación con la realidad, asumiendo los límites, ¿no? puede generar un potencial transformador también de esa realidad, ¿no? Entonces, acompañar la indignación, acompañar la impotencia, acompañar los sentimientos depresivos, es parte de esa tarea de fortalecimiento del yo. Alice? Eu estava pensando que isso, de alguma forma, o que nós falamos, que algo se faz, nós também pensamos em termos dos grupos de Bion, da capacidade de reverie, do trabalho do grupo, né? E também essa ideia de testemunho, né? Que tem coisas que nós só estamos ali para testemunhar e, vamos dizer assim, dar força para esse sentimento que está presente e não negar, porque às vezes na área, por exemplo, que nós trabalhamos, que é a educação, muitas vezes a tendência é usar a pedagogia para minimizar os problemas, né? Então, poder amparar, né, as dificuldades e poder dar nome a elas, né? Eu acho que são trabalhos importantes, mas eu acho muito importante marcar o quanto essa aprendizagem é bilateral, né? Como a gente tem aprendido, né, trabalhando, como a gente se modifica fazendo esse tipo de trabalho, né? Inclusive, né, nas nossas limitações, poder reconhecer e ver as outras forças sociais dos laços que precisam também acontecer para ver alguma modificação, né? Eu acho que isso é muito importante. Esta aclaración, Alice, me habilita también a hacer una pregunta que me envió Joyce Goldstein, que es tu colega y amiga, donde ella pregunta ¿a cuál punto estamos los psicoanalistas y las instituciones abiertos a esto? ¿Cómo puede estar dispuesto, me parece, por lo que entendí, a poder abrir estas cuestiones del psicoanálisis a la comunidad? No sé si poder unirle esta pregunta también con una colega, Emilia Ramírez, que preguntó sobre el encuadre a cielo abierto. Yo recuerdo que lo de cielo abierto tenía que ver con el programa que llevó adelante Magda Curi cuando fue directora de Comunidad y Cultura en la presidencia de Fernando Orduz. Y me parece que esto de cómo estamos abiertos los psicoanalistas y las instituciones, hablar sobre el cielo abierto, digamos, cómo hay un encuadre, se puede pensar de una manera o no, digamos, lo distribuyo a la mesa. Eu acho a expressão céu aberto muito importante, porque ela, de novo,
eu acho que um consultório tem que ser a céu aberto, a clínica, né, tem que ser a céu aberto, né? Então, é ampliar esse trabalho da psicanálise nos dois sentidos, né? Tanto usar as nossas ferramentas que nós aprendemos na clínica a céu fechado, levar e voltar e abrir mais. Agora, as instituições, eu acho que é um movimento muito interessante. Eu acho que, por isso que eu salientei o papel da FEPAL, eu acho que as instituições têm um papel decisivo nesse sentido de poder facilitar, estimular, valorizar ou não esse tipo de trabalho. E eu acho que depende, né? E que, como eu falei, 15 anos trabalhando com a prefeitura e que mudam os governos, mudam as nossas diretivas e, dependendo da diretiva, há mais ou menos estímulo, mas acho que isso faz parte e a gente tem que poder seguir o trabalho, né? Poder dar substância, criar condições, cada grupo dentro da sua instituição. E eu acho que esse mapa que a Laura trouxe é uma maneira de poder ultrapassar um pouco as fronteiras de cada instituição e, quando estamos com uma diretiva mais desse ponto de vista fechado, lançamos mais mão do mapa e assim vamos. Eu acho que a gente aprende na comunidade que isso é assim. Es verdad, es un aprendizaje, como que los movimientos de apertura y cierre, que era un poco el tema de la mesa, tiene que ver con las políticas institucionales, tiene que ver con las políticas científicas que se dan en cada institución y en momentos, y hay que estar moviendo, ¿no? Dina, ¿vos querías decir algo? No por ahora, pero bueno, ahorita completo, si no, no sé si Rocío tenga algo que decir. Sí, se quedó una reflexión interesante que se quedará abierta, creo, para seguir pensando, que es el miedo en el analista, ¿no? Quería simplemente decir, no lo hemos comentado, pero no porque no la pensemos valiosa, ¿no? Y la experiencia de trabajo que hemos traído nosotros un poco trataba de poner en la mesa esa discusión, ¿no? Como me decía un maestro que aprecio mucho en mi formación, Álvaro Rey de Castro, siempre nos señalaba, los psicoanalistas también tenemos inconsciente, también tenemos miedos, ¿no? También nos es difícil escuchar algunas cosas, y por eso pienso, retomando con la idea de qué cosa puede ser un encuadre a cielo abierto, ¿no? Creo que cielo abierto agrupa demasiadas experiencias muy distintas como para poder pensar en un encuadre, ¿no? Aún en el trabajo en comunidad tenemos diferentes tipos de comunidades y tareas que llevan a pensar en encuadres distintos. Pero creo que algo que sí se va marcando es el trabajo que la comunidad es hacia lo colectivo, pero que también vamos equipos de psicoanalistas desde lo colectivo hacia lo colectivo, ¿no? Y entonces creo que ahí, por ejemplo, ¿no? La escucha en grupo requiere, para mí, en mi experiencia, de 2 coordinadores. Tiene que haber 2, porque la intensidad y el movimiento y la demanda es muy alta para una sola persona. Nós trabalhamos, nós também. Nosotros también, ¿no? Y la supervisión, que es un segundo momento de distancia para elaborar, porque creo que actúa mucho este concepto de holding, es decir, no solamente es palabra, hay un hacer con el grupo también muchas veces que está involucrado. Muchas veces uno escucha contenidos en el momento del intermedio grupal o camino a la reunión, ¿no? Ahora con lo virtual eso se ha cortado un poco, pero se mueven muchas cosas importantes, ¿no? Así es. Un poquito completando lo de Rocío, creo que es muy importante toda esta carga contratransferencial que reciben todos los psicoanalistas que van, ¿no? Al territorio a trabajar, y cómo sí es importante después tener como grupos de apoyo, ¿no? De hecho, en SPM justamente abrimos unos grupos de reflexión también con la intención de que
todos los psicoanalistas con las llamadas, por ejemplo, de la línea de intervención o los que habían trabajado en webinars pudieran también hablar de cómo, de todo lo que mueve todo esto, ¿no? Todo lo que mueve todo este trabajo en el territorio y bueno, porque finalmente somos parte también de todo esto que está pasando, de esa misma violencia, de no podemos estar ajenos a, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante también hablar de ese apoyo al analista, ¿no? Y coincido totalmente en que no es una labor que se debe de hacer solos, ¿no? Es una labor que tenemos que hacer en conjunto. Simplemente cuando uno va de camino a la comunidad, todo lo que vas pensando, todo lo que vas viendo, todas estas cuestiones que vas recibiendo de información y de emociones y todo, a veces son difíciles de aterrizar, ¿no? Y que es parte justamente de la misma conflictiva comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, sí coincido con que debe de ser un trabajo grupal también para nosotros los que damos este apoyo, ¿no? Y también pensaba en términos de procesos, ¿no? Los procesos del trabajo en comunidad son más largos, los individuales también son larguísimos, pero pensaba en las instituciones, ¿no? En nuestra experiencia, en las últimas 2 gestiones, y esta sería la tercera, se viene dando un impulso en nuestra sociedad, ¿no? Un impulso importante que comenzó con Jorge Cantor, que nos apoyó mucho en este trabajo con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y luego en la gestión de María Pía Costa, digamos, impulsó Psicólogos Contigo. Ahora hay una secretaría en la junta directiva que ve estos problemas. Estamos viendo de que se hagan capacitaciones para especializar psicoanalistas en el trabajo grupal, que es un trabajo especializado. Entonces, creo que poco a poco, ¿no? Lo importante es una memoria, que es un poco la iniciativa de la gestión de Laura, que me parece tan valiosa, que nos permite ir acumulando conocimiento e ir mejorando la posibilidad de intervención ahí, ¿no? En esa línea, una cosita, Liz, quería primero rescatar el trabajo de esto de la presentación del mapa, porque hay en el chat aparece Magdalena Filgueiras, que es la próxima directora de publicaciones de la próxima gestión, y ella, digamos, dice que es en la línea de la continuación, ¿no? Que un poco también, Alice, lo dijiste, que sostener los logros de las diferentes comisiones de FEPAL para que más que un comenzar cada vez, ¿no? Como una especie de dar una continuidad. Creo que también lo trae, por eso lo menciona en relación a lo que dice Rocío, de que hay que darle continuidad para que estas cosas tengan más fuerza y más direccional. Quería unas preguntitas que me parecen importantes, que aparecieron dos veces. Una tiene que ver con Magdalena, pero también Nora Woskovoynik. Creo que está dirigida a Liz, donde si podías aclarar un pouco mais lo de la desigualdade estrutural. Sim, eu acho isso super importante, porque a gente usou como uma referência ao que tem se discutido há muitos anos no Brasil, mas agora por psicanalistas, que é o racismo estrutural. Esse racismo, essa indiferença que se existe o racismo e a gente desmente, né? É uma desigualdade desmentida, faz de conta que não nos diz respeito, que nós não precisamos nos ocupar disso. E é disso que nós estamos falando. E eu queria aproveitar para falar de que, como tem aspectos da comunidade que a gente não conhece, que são muito difíceis de a gente escutar. A escuta nossa é óbvio, todos sabemos, tem muitas limitações, que é o que nos atinge, o que nós somos capazes, né, de ouvir. Por exemplo, nós temos uma experiência de trabalhar, como eu disse, há 15 anos, com professores da rede municipal. Muitas dessas mulheres são negras. Nós nunca nos demos conta do sofrimento do racismo. Nós ouvíamos o sofrimento das diferenças sociais, das dificuldades com as crianças, mas nós nunca conseguimos ouvir
porque nós não estávamos preparados por esse racismo estrutural que tem no Brasil e tem em toda a América Latina, de que nós não somos racistas. Não, nós não somos. Eu não sou, nenhuma de nós é. Mas a gente também não se mobiliza contra essas ausências, por exemplo, no Brasil, onde mais da metade da população é negra, e nas instituições psicanalíticas praticamente não tem negro. Por que nós não nos perguntamos por isso? Por que essa questão não... E mesmo estando em contato, né, com pessoas negras, nós não conseguimos ouvir, né, e essa escuta não é sensível a essa dor que nós não passamos. Nós somos todos psicanalistas brancos nesse trabalho, né, e de uma classe social, né? Mas tem algumas pontes que conseguimos, outras não. ¿Y hay alguna respuesta? Olha, eu acho que a gente tem tentado, né, discutir isso, pensar sobre isso, do quanto isso está, e as particularidades do racismo nas diferentes sociedades, né? Que no Brasil tem um pensador africano que ele diz que aqui o racismo foi um crime perfeito, que não deixou marcas, e que a gente ainda tem a fama de ser um país democrático, não racista. Então, são problemáticas que, para nós, psicanalistas, a grande maioria, porque tem uma pequena minoria de analistas negros que tem essa vivência e tem essa escuta, né? É muito importante esse trabalho. E mesmo estando na comunidade, vocês entendem, a gente não conseguia ouvir, porque isso nos implica, né? Então, falar nessa desigualdade estrutural, a gente queria usar essa concepção, que é algo inconsciente, que está naturalizado. É assim, nós não temos muito o que ver com isso. Hay otra pregunta que vino también por dos lados. Una la hizo Agustina Fernández al principio, pero también apareció en relación a Rocío, de la comprensión escénica, que vos, creo que es uno de los momentos de las etapas, como vos, ¿no? O capas, como lo habías presentado. Esa era una de las preguntas. Bueno, nuestra supervisora, que es Cecilia Martínez, ¿no?, que es parte del equipo, trabaja mucho con la comprensión escénica. Y entonces, cuando comenzamos a llevar el material de grupos a supervisión, se dio cuenta, ¿no?, cómo le impactaban los relatos y cómo se figuraban como escenas que nos permitían comprender lo que no habíamos podido escuchar en sesión, ¿no?, en la sesión con grupos. Ella se apoya mucho en el trabajo de Argelander, ¿no? Ustedes saben que la comprensión escénica es un desarrollo del psicoanálisis en Alemania, pero ella comenzó a aplicarlo en la supervisión, que es una variación, digamos, que se hace de la escucha escénica, que proviene de la clínica individual, ¿no? Es una noción de trabajo que viene de la clínica individual, pero que para nosotros, digamos, ha cobrado mucha relevancia, creo, porque el impacto de lo visual permite una comunicación de aspectos primarios que muchas veces escapan cuando uno solo está atento al discurso o al texto del discurso, ¿no? Eso por un lado. Agustina me parece que se preguntaba si la comprensión escénica que habíamos logrado nosotros en comunidad no se podía lograr en la consulta, si requeríamos de salir a comunicar. Es verdad, no la leí extenso, pero sí es verdad. Y yo pienso que, bueno, que de hecho la noción de comprensión escénica proviene de la clínica individual, ¿no? Hay un lindo trabajo de Argelander sobre Primera Entrevista, de cómo un impacto en la sala de espera, que parece no tener ninguna importancia, una manera de mover las manos del paciente, ¿no?, luego de la primera consulta cobra todo un sentido respecto a la vida tensional, la conflictiva de este sujeto, ¿no? Entonces son como elementos que sintetizan, ¿no?,
Aí seria, Rocío, a linguagem corporal, Sí, toda pero no transmissão. solo es lenguaje corporal, ¿no? Sino también tiene que ver en algo parecido al trabajo de lo figurativo, ¿no? O sea, imágenes que capturan un conjunto de sensaciones, emociones, contratransferenciales, ¿no? Y lo intersubjetivo finalmente, ¿no? Sí. Ujú. Ahora, yo quería señalar con esta discusión que estoy de acuerdo con Alice, ¿no? Que no hay que hacer esta división de la clínica, el consultorio y eso otro que es la comunidad. Creo que la clínica atraviesa, porque el trabajo psicoanalítico es un trabajo clínico, ¿no? Ujú. Pero creo que así como trabajar con la patología en consultorio magnifica procesos que están en la vida normal y cotidiana, creo que trabajar en la comunidad magnifica procesos que también están en el consultorio, pero justamente se nos pasan porque tenemos nuestros puntos ciegos, ¿no? Ujú. Como dice Castoriadis, en la consulta clínica el discurso de nuestros pacientes está impregnado de los discursos sociales, de las estructuras Total. y de sus violencias, solo que a veces no los escuchamos así, ¿no? Y creo que la comunidad magnifica esos elementos Así es. y nos ayuda Totalmente. precisamente a construir, ¿no? Una mejor comprensión de lo que trae el sujeto, que como nos dijo Freud en Psicología de la Masa, siempre es un sujeto social, ¿no? Freud decía, no Exacto. tiene sentido hablar de una psicología individual y una social, el individuo es un ser social. Exacto. Me gustaría como para ir cerrando, porque ya nos quedan 7 minutos, hacer como así como la introducción al intercambio fue algunos puntos que yo fui tomando de las presentaciones. Me gustaría también como hacer alguna cuestión que anude cómo va transcurriendo el Congreso, que me parece importante de las distintas temas y los distintos intercambios que se van generando, en donde el tema de lo político y el tema de lo social, el tema de la pandemia, el tema de la tecnología ocupa mucho de los espacios de intercambio que se están generando en distintos niveles, con distintos interlocutores. Creo que haberle dado espacio a estas temáticas dan como que este tema explotó, y creo que como que también habilita a que la cuestión de lo comunitario, como concepto y como práctica también, adquiere una relevancia en estos tiempos que vienen y lo que va a venir absolutamente indiscutible, digamos. Creo que lo comunitario, por lo que lo que lleva, lo que va a empujar todo lo que está ocurriendo, va a ser un lugar donde de mucho efecto, de mucho rebote, van a pasar muchas cosas en el ámbito educativo, en la cuestión del trabajo, en la cuestión de la salud, digamos, la salud pública. Me parece que esta situación nos pone como en una especie de alerta, entonces me parece como que poder dar un espacio para al lugar de lo comunitario, de bueno, ya se viene trabajando hace un montón de tiempo con distintas áreas y en distintas modalidades, pero me parece que, bueno, ya es como que va a ser como imprescindible que todo esto que estuvimos recorriendo, que está tomando forma, que tiene cierto recorrido, se va a tener como que plasmar cada vez más. En ese sentido, dos ideas que quería rescatar de presentaciones que fui escuchando como para también disparar para adelante. Una tiene que ver con Mariano Horenstein. En una de las presentaciones el sábado pasado habló sobre el tema de los mapas, no sé si se acuerdan que presentó los mapas de América Latina, y yo dije, ay, pero esto tiene mucho que ver con lo del programa y del mapa interactivo. Y entonces rescaté una frase que dijo en ese momento, en su texto, que dice, lo cito, dice, es nuestra responsabilidad precisar los contornos de la Latinoamérica psicoanalítica y configurar una mirada situada del psicoanálisis, sus teorías, sus dispositivos y sus instituciones. Me parece que dice, lo importante es que nosotros conozcamos nuestra geografía psicoanalítica,
para propiciar un psicoanálisis con acento regional y con ambición global. Creo que también esto me habilita como, bueno, el mapa tiene que seguir y tiene que seguir como realimentándose de las novedades y las actualizaciones que van a tener que ir recibiendo a partir de ahora. O sea, yo celebro de que esta herramienta pueda mantenerse y pueda seguir utilizándose. Y un poco para también cerrar y también darle la palabra a ustedes como cierre, hoy en la presentación de Claudio Eisvik, que estuvo muy interesante a la mañana, hubo, digamos, al final de su lectura, de su presentación, lo quiero citar porque me parece que también habilita a nosotros y para adelante. Dice Claudio: por aterradora que sea la realidad actual en la que nos movemos entre la pandemia y el virus y los virus autoritarios, nuestras armas por excelencia, la palabra y la escucha, ya han enfrentado y seguirán enfrentando todo tipo de sonidos y furias. Me parece como que es un buen cierre y apertura, como dice el título de la mesa, para los trabajos que van a seguir para como el psicoanálisis en la comunidad pueda servir. Así que les doy la palabra a ustedes para que puedan cerrar, queda un minutito para cada uno. Perdón. Nada, agradecer la invitación, Laura, y agradecer la gestión de estos años. Creo que vamos acumulando y construyendo un proceso enriquecedor para todos nosotros, para nuestras sociedades psicoanalíticas y nuestras sociedades como países, ¿no? Tenemos pocos minutitos, no quisiera que se apague la cámara, despedirnos. Adiós a todos y muchas gracias. Também queria agradecer esse espaço de discussão, e eu acho, para mim, o Congresso está sendo muito importante por oferecer esse tipo de discussão, de troca, porque é muito difícil trabalhar nessas áreas também, né? Então, é muito importante, e eu acho que esse mapa tem que ser alimentado com muito trabalho também teórico a partir do que se faz, né? E esse apelo do Mariano, né, que eu achei muito interessante, de que se produza textos, se produza conceitos que também venham da comunidade, né, para a clínica, e não só da clínica para esse conceito de comunidade. Então, eu agradeço muito a oportunidade e acho que temos que fazer muita coisa, tem muito trabalho pela frente na América Latina. Muito obrigada. Dina. Y bueno, rápidamente nada más quería yo resaltar la importancia que tiene el tener espacios como este, Laura, en donde se comparten los distintos programas comunitarios, ya sea por medio del mapa interactivo, que creo que ha sido una herramienta valiosísima de tu gestión, como ya lo dije, pero también el que podamos compartir entre todas las sociedades de Latinoamérica todos estos programas que hay, cómo cada quien los maneja, qué modelos utilizan, el quehacer de cada uno, que creo que nos enriquece mucho personalmente, y creo que como SPM, hablando por toda la Sociedad Psicoanalítica de México, creo que el estar en contacto con otros proyectos de otras sociedades nos ha ayudado mucho a poder implementar el nuestro y poder tener nuevas ideas y enriquecerlo más cada vez, ¿no? Entonces, bueno, agradecer mucho eso y pedir que se siga impartiendo y sigan abriendo este tipo de espacios. Muchas gracias, Laura, y gracias a todos por el tiempo y por la mesa. Bueno, entonces para mí fue un placer hacer un cierre, no solamente cierre de la mesa, sino también mi gestión como conductora de la dirección. Vuelvo a agradecer a todo el equipo y a Agustina, y creo que lo que queda, que es este producto que queda para la federación y para que todos los miembros lo puedan utilizar, sea útil y que pueda ser una herramienta interesante. No me queda más que agradecer a todos, a Liz, Rocío y Dina, por la participación. Me gustó mucho la mesa y bueno, seguimos en contacto y besos y buen fin de semana. Aplausos. Gracias. Gracias a todos. Sea presencial el encuentro. Sí, presencial. Así es.